tenemos un invitado mundial, campeón casi en todos lados que estuvo y mundialista. Con ustedes el señor Carlos Valdés. Un aplauso. Mucho nervio. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, a ustedes gracias por invitarme a este espacio. Un saludo para toda la gente que nos escucha, que nos ve. Espero que tengamos hoy un rato agradable, una conversación de fútbol y de la vida, porque como decía el gran Pacho Maturana, como se vive, se juega. Y yo creo que no hay nada más parecido a la vida que precisamente jugar al fútbol. Carlos, ¿Por dónde empezar? no es que no sé, porque hay de todo, pero vamos a empezar por donde inicia ese proceso y ese sueño, ese lugar profesional. ¿Cómo son tus inicios? ¿En dónde inicia lo que desarrollaste todo este tiempo? Bueno, mi papá le gustaba el deporte, mi papá practicaba el boxeo, entonces yo creo que ya ahí en la familia había, al menos desde la genética, deportistas, ¿no? Entonces, bueno, mi papá, un apasionado del fútbol, mi hermano Diego, que jugó en el Cali, digamos que él es 4 años mayor que yo, casi 5, entonces tenía un proceso más adelantado, que mi papá lo empezó a llevar a las escuelitas de fútbol, todo esto, y digamos que yo me crié viendo eso, o sea, viendo a mi hermano jugar, y ahí comenzó la pasión por el deporte. Eso sí, rompimos una cantidad de vidrios, no solo en mi casa, sino en el barrio, por todas partes, jugando en la carretera descalzos, también me levanté las uñas, bueno, de todo, pero ahí nace precisamente el deseo de jugar al fútbol. ¿Y de qué barrio eras, Carlos? Nosotros del Trébol, eso es cerca de la Nueva Floresta, Sí. Más o menos como los lados de la base, Nueva Base, casi toda esa zona fue la zona de nuestra infancia. Bueno, Villa del Lago, el Piano Lloreda, que es para el otro lado, pero digamos que toda mi niñez y mi infancia fue ahí. Ok. Pero primero que hay una historia de David, porque es que tu hermano Diego, que es 4 años mayor, Ajá. él inicia, juega en el Deportivo Cali y vos jugás en el vecino, en América de Cali. Entonces, ¿cómo es ese tema ahí en la casa, ese manejo? ¿Y por qué llegas a América? ¿O estabas antes en otro equipo antes de llegar a América? No, pues primero yo creo que sí ha sido una bendición realmente que los dos hayamos tenido la oportunidad de jugar, porque muchos futbolistas no llegan ni siquiera a la profesional, y en el caso de nosotros, digamos que sí es especial porque claro, uno termina yéndose al Deportivo Cali, yo me voy a la América, jugamos muchos clásicos. Recordábamos en estos días, justo antes del clásico, que hubo uno de los clásicos que jugué, no recuerdo cuántos, pero jugamos muchos en contra, que él era capitán del Cali y yo era capitán del América. Entonces eso, por ejemplo, para mí y por supuesto para la familia fue un orgullo grandísimo, porque no solo era estar ahí, sino además ser capitanes de 2 equipos grandes. Pero bueno, eso pasa porque los dos nos hicimos en el Boca Juniors, que era el de don Hernando, y claro, don Hernando vendía jugadores por montones, y nada, a él lo llevan al Deportivo Cali, y a mí me llevan al América con Pablo Armero en ese momento, con Carlos Preciado. Fuimos como 5 los que compraron en ese momento América. Nos compraron casi estando como en juvenil para ir a jugar en la primera C. O sea que yo llego a la América casi a jugar primera C, y de ahí prácticamente ya se me dio la oportunidad de debutar y de continuar mi carrera. Carlos, una pregunta. Cuando tu papá es deportista, ¿sí? Tu hermano también, el deporte de por sí va muy de la mano con la competencia, ¿sí o no? Sí. Entonces, en casa, ¿cómo era eso con tu hermano, con tu papá? ¿Salían a jugar fútbol a la cancha un fin de semana y cómo eran los partidos? ¿Se daban duro o se cuidaban? Pues mira, lo primero es que, por ejemplo, mi papá era boxeador, yo vi fotos de él, pero yo nunca lo vi pelear. O sea, yo no sé si el tipo era bueno o malo, yo no sé si ¿Nunca supiste? No, yo nunca supe porque nunca lo vi peleando. O sea, sí lo veía muy atlético, aparte, pues también por genética, porque él es negro y físicamente, o sea, para mí sí siempre era un man muy fuerte. Entonces, claro, si él me decía que era boxeador, yo le tenía respeto, sin verlo, ni siquiera le tenía respeto. Pero digamos que el amor por el deporte, por entrenar, como por la disciplina, creo que se lo aprendimos a él. Porque él tuvo una infancia dura, él no tenía ni a su papá ni a su mamá, entonces fue un niño que se crió y que el deporte fue seguramente su escape, su salida, y al final terminó criando una familia sin haber terminado de estudiar incluso. Pero nosotros en la casa
claro, competía mucho con mi hermano y tenemos otro hermano, nosotros fuimos 3 hombres en el matrimonio, el menor, yo era el del medio. Entonces yo jugaba con el menor y jugábamos contra Diego. Peleamos mucho, ¿no? Peleamos muchísimo, claro. y nos agarramos mucho. Es más, a Diego a veces no le gustaba que yo anduviera con los amigos de él porque yo, claro, él era mayor, pero yo ya quería como el parche de los grandes, aparte que él estaba ahí. Me tiraba piedras, ¿no? Pero cuando peleábamos con otra gente o algo, yo me metía en problemas, él siempre estaba. Sí. No tiene que ser así, no tiene que ser así. Con el hermano uno de la casa nos agarramos, pero por fuera me lo tocaba y la cosa acabó. Sí, eso sí, no. Carlos, nos cuentas que llegas a América porque estabas en Boca con el Orlando Ángel, nos llevan hacia América. En América haces una carrera de juvenil, se puede decir. Sí. Haces una escuela, dimensionas hoy en día, que hiciste todo ese recorrido y llegas a ser campeón con el equipo que sos hincha, que la gente te identifica, puedes ser capitán. Contanos ese proceso y contanos ese 2008 que la gente recuerda tanto, por muchos factores. Sí, yo llegué a la América, llegábamos a la primera C, pero en ese momento había el campeonato de las Américas, que en ese momento estaba tomando fuerza, digamos que fue creo que fue la primera edición que hicieron de ese torneo, lo hicieron en Cartagena. Entonces, los que habían comprado América, que veníamos de Boca, terminamos reforzando la juvenil del Campeonato de las Américas y fuimos campeones. Entonces, ahí viene, digamos, para ese campeonato viene como la primera experiencia de vivir una concentración. Porque hasta ahí, digamos que todo era formativo, era ir a jugar a la liga, era de pronto ir a jugar a un pueblo cercano, tal vez quedarnos una noche pero regresar al otro día, pero cuando vamos a jugar las Américas, pues ya era ropa de presentación, era América, íbamos a enfrentar al Milan, unos equipos que venían de Europa, ya era otro torneo. Entonces fue juvenil, pero fue como la primera experiencia futbolística y aparte quedamos campeones y el campeón iba a Gradisca, un torneo en Italia. Sí. Entonces a nosotros se nos dio la oportunidad de jugar, de hacer ese proceso y el viaje a Italia, por ejemplo, una anécdota chévere es que yo no tenía ni idea, yo no recuerdo si ya había montado en avión, pero yo no tenía ni idea que un vuelo en avión podía durar tanto. O sea, para mí eso era impresionante. 12 horas, ¿no? Sí, claro, hicimos 11 horas. Te montaste con no, me monto y llego. No, claro, pues porque uno viajaba, yo me acuerdo que fuimos a Ecuador, entonces eso había sido como hora y media, 2 horas, Sí. pues uno va de aquí a la costa, entonces son 50 minutos, 1 hora y media, hora y 40, entonces, pero para mí era como que los vuelos eran eso, ¿no? Sí. Y cuando ya nos montamos y dicen son 11 horas, yo iba como con la ilusión obviamente de conocer, pero también con el susto yo decía, pero esto sí aguanta 11 horas en el aire. Pues lo que era obviamente el desconocimiento, ¿no? El hecho de no tener como todavía un mapa claro realmente de la vida. Y ya después ahí, con ese mismo grupo que fuimos a Italia, se empezó como a construir lo que terminaba siendo después el Grupo de América, porque ahí estaba Carlos Preciado, estaba Harrison Otálvaro, estaba Pablo Armero. Bueno, habíamos muchos ya que desde las juveniles veníamos como compitiendo. Y al final, bueno, tuve la oportunidad de debutar en América con Pecoso. A Pecoso le gustaban mucho los jugadores jóvenes. Yo mi primer partido fue contra Centauro de Villavicencio. Y el segundo partido fue contra Nacional allá en Medellín. Y ese partido no jugué, fui de suplente, pero yo estaba muy asustado porque era la primera vez que yo veía el estadio lleno y pues enfrentar a Nacional, que ha sido siempre, digamos, uno de los archirrivales del América. Además que cuando íbamos entrando en el bus al estadio te hacen sentir, ¿no? Entonces le pegaban, le tiraban de todo y uno peladito, o sea, uno niño... Sí, claro, siente la presión. Sí. Y perdimos 2-0, ese partido lo perdimos 2-0 con 2 goles de Totono, yo no estoy de acuerdo. Sí, Totono Grisales. Desde afuera le hizo 2 golazos, creo que había Fara, que era el que estaba tapando. Y el partido iba 2-0 y Pecoso miraba así como para el banco a ver como para solucionar la defensa y todo, y yo lo miraba, pero yo decía no me voy a meter. No me vaya a poner. Menos mal no me metió porque tal vez hubiera hecho una cagada ahí y hasta ahí había llegado mi carrera, pero empezaba muy asustado. Pero Carlos, cuando estás en esa primera convocatoria o esa convocatoria del partido, ¿qué es lo que uno siente en ese momento? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo lo ves? No, ahí ya digamos que ya es una transformación total porque
porque cuando vos vas como en el proceso de formación es como que el sueño, ¿no? Está uno de niño, yo por ejemplo yo iba a la barra del reloj norte con mi papá y con una familiar de mi papá que vive en España ahora, pero desde esa época había una barra que se llama El Reloj, que era el norte. Entonces, yo no sé si ustedes acuerdan, en el norte había un reloj y digamos que no había pantallas en ese momento, o sea, era el reloj con los numeritos ahí que ponía solamente el marcador y el tiempo. Y desde esa época yo veía, por ejemplo, el América de los 90 y pico, que era con Berti, que era el de Anthony, el de Alex Escobar, Nietzsche Guerrero, bueno, Oscar Córdoba. Entonces, todo ese camino que yo iba haciendo, lo iba haciendo soñando un día con salir al estadio ya como profesional, pero yo creo que uno nunca alcanza realmente ni a sentir ni a dimensionar en verdad la experiencia que uno tiene, porque cuando a mí me toca la primera convocatoria, ya en verdad el susto era de verdad, o sea, ya era que me tocaba salir y tenía que hacer lo que había, digamos, aprendido durante todo el tiempo. Entonces, ahí sí fue como ya dejar como que ya esto no era un sueño, o sea, ya me tocó ya hoy, ya esto comenzó en serio, o sea, ya aquí hay que dar resultados, aquí hay que ganar, ponerse esa camiseta. Entonces, mucho susto, pero también a la vez mucha ilusión de ya estar cumpliendo lo que había sido precisamente toda esa preparación. Carlos, yo tengo una pregunta, mira, ya con todo lo que has vivido, ¿sí? Con todo lo que ha pasado, con el proceso de formación que tuviste, sabemos que hay muchos factores, pero ¿cuál crees que es una de las principales razones de que un jugador llegue y que otro no? Porque aquí van a haber varios pelados, muchachos que están metiéndole y quieren de pronto saber eso. Sí. Pues mira, yo creo que lo primero es que esto tiene que ver mucho también, digamos, a nivel individual, más con las maneras de uno gestionar la mente y las emociones. Porque uno tiene muchas emociones y el problema del fútbol es que las tienes en un momento donde estás muy poco preparado para afrontarlo. Es decir, vas a contar con entrenadores que te dicen eres muy malo o ni siquiera te dicen nada y te mandan y te relegan sin ninguna razón y sin ningún motivo, y tú estás entrenando, madrugando, intentando hacer las cosas, y a veces las personas no pueden con eso, es como que empiezan a decir, no, es que este man no me quiere, no me pone, o tal vez yo soy muy malo, entonces ahí hay cabida ya para la desconfianza, para la duda, y es donde se empieza a desperdiciar el talento y se empiezan a perder los futbolistas. Porque eso les va a pasar, a todos les va a pasar, a mí me pasó, yo tuve entrenadores que no me ponían, tuve hasta entrenadores que me dijeron que era muy malo para jugar. Entonces lo primero creo que es eso, que hoy en los procesos de formación debería ayudarse más sobre todo a gestionar la parte emocional y mental de los jugadores, de los futbolistas jóvenes. Porque en el talento, sin duda el talento es muy importante, pero el talento es muy común, o sea, hay muchos futbolistas que juegan muy bien, y no siempre el que juega muy bien es el que llega, porque ahí viene la otra parte que es la que yo creo que tienes que estar tan bien preparado mentalmente y emocionalmente y físicamente, que la oportunidad va a ser una, y esa una puede ser 5 minutos apenas, o pueden ser 10 minutos, o puede ser un partido completo, y ahí es donde tienes que estar, porque el fútbol es así, o sea, vas a crecer en la medida que puedas aprovechar cada oportunidad pequeña o grande que tengas. Porque si llega ese momento y tú era pensando en que eras malo, en que el entrenador no te quería, en que el mundo estaba en contra tuyo, etcétera, pues tal vez esos 5 minutos se fueron y mañana vas a tener que ir a dedicarte a otra cosa. Hay un tema, ahora que toca el tema mental y las emociones, llegando hasta 2008, es especial porque hubieron muchas cosas, muchos factores extras a los futbolistas. Tuvieron un tema en el club delicado, un tema donde uno estaba pasando una situación muy difícil, no se les pagaba, había incertidumbre, la gente igual tienen el apoyo de la gente, pero ustedes como grupo, ¿cómo hicieron para manejar eso y formar todo lo que formaron durante todo el año, que fue todo el año, todo ese año que hicieron en esa Y salir campeones. Salir campeones al final. Sí, nosotros, mira, digamos que desde muy joven entendí mucho el tema mental y el tema de las emociones, porque fui capitán, de hecho, en los equipos donde estuve, o sea, desde las juveniles he sido capitán, digamos que es algo que ha ido como con mi personalidad, pero que también se entrena y también se desarrolla, o sea, la personalidad se entrena también y se desarrolla. Y
Y digamos, yo ya con 17 años, con 18 años, que fue como más o menos la edad en la que debuté y comencé a ser capitán, bueno, nosotros de la América nos prestan al Real Cartagena. Y cuando llego al Real Cartagena, en poquitos partidos me hice capitán del equipo, siendo muy joven. Fueron subcampeones. Sí, claro, fuimos subcampeones, perdimos con el Deportivo Cali precisamente la final. Entonces, creo que, digamos, al menos lo que a mí me funcionaba desde ese liderazgo era siempre el hecho de fijarme más en lo que yo realmente quería que en lo que ocurría. Es decir, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de un barrio que, digamos, no es el peor barrio, pero pues tampoco era el barrio de la gente cómoda. Y yo sabía que yo tenía dos opciones, porque en mi casa, pues sí, mi papá era un trabajador, mi mamá también trabajaba en casa vendiendo productos, etcétera. Y ella muere cuando yo estoy casi debutando. Yo tenía casi 17 años, 18 años cuando mi mamá murió. Entonces yo tenía dos opciones. Una, hacer lo que hacían mis amigos o muchos conocidos del barrio, que era estar en la calle, algunos que se dedicaron a robar, etcétera. Pero yo sentía que yo no tenía piel para eso. Yo sentía que yo era muy cobarde, que eso se lo agradezco a la vida, digamos, era mi pensamiento en ese momento, que yo sentía que yo era muy cobarde para ir a quitarle algo a alguien, que yo no era capaz de ir a arrebatarle algo a alguien y braviar o lo que sea, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo no tengo piel para eso, hermano, yo para estudiar pues no hay. Yo tengo el fútbol, yo con el que sea dentro de la línea me toca romperme porque esto es lo que me queda. Entonces creo que eso, a mí por ejemplo, en el caso mío personalmente me ayudó un montón porque, claro, porque yo tuve entrenadores, lo que les digo, de hecho con Umaña, cuando Umaña llega en ese proceso, yo había estado en Cartagena y Umaña cuando llega, él trae a Galarcio, deja a Pedro Tabima, trae a Harold Biafara, trajo como 4 centrales, tenían de Felipe González, y él a mí me llama un día aparte y me dice, mira, yo no voy a contar con vos porque yo ya tengo los centrales, sí. Hay una posibilidad de que te vayas al Bucaramanga, no sé qué, entonces yo con todo el respeto de Bucaramanga, yo ya venía de Cartagena, yo le dije a él, dije, profe, yo ya sé lo que es estar en esos equipos, no es el Bucaramanga de hoy, eso tengo que aclararlo. Y profe, mira, yo ya vengo de un equipo así, yo sé lo que es estar en esos equipos que no le pagan a uno. Yo igual tengo contrato 2 años más con el club, si a usted no le molesta, pues yo voy a entrenar, profe, pues yo tengo contrato con el club, soy un patrimonio del equipo. Yo he entrenado, usted no tiene que ponerme, no está obligado a nada, pero pues como derecho, digamos, que tengo por el club, déjeme entrenar. Y así comencé con Umaña, entrenando en las prácticas. Eso sí, cuando empezó a ponerme en el otro equipo, yo decía, este es el mío, sí. Lo que veía yo y este es el mío, Ahí es donde uno afila los tachos. Al final hice pensar a Umaña tanto que al final, cuando el man ya me pone, empezó a ser el capitán del equipo. Y entonces ya como capitán aplicaba ya eso en el grupo, ¿no? Era un equipo joven, en principio habían jugadores grandes, pero digamos que el equipo que termina siendo campeón era un equipo joven, o sea, un equipo con hambre, Armero, Adrián Ramos, Preciado, Harrison Otálvaro, Pedro Tabima, bueno, Córdoba, Iván Vélez, Arango, o sea, éramos jugadores que apenas hasta ahí estábamos comenzando y que después de ahí, pues bueno, algunos tuvimos la oportunidad de hacer carreras muy bonitas. Pero mira que es de valorar lo que dice Carlos. Primero, no era tenido en cuenta por el técnico con el que fue campeón. Pide el derecho a entrenar. Y tengo además una gran amistad con Umaña, ¿no? Sí, claro. Después de incluso de que yo ya me voy de la América, aún con eso y todo, porque además eso fueron situaciones, o sea, tal vez él no me conocía bien, pues tenía otra idea de otros jugadores. Los técnicos son mucho de confiar en su jugador. Sí, claro. Sí, entonces trajo su jugador. Claro, trajo los de confianza. Pero mira que en ese año pasa, aparte de que no les pagan, juegan la primera final, creo que algunos. Sí. Tú ya habías jugado una final, la pierden con Chico, que es una final que para el hincha que ya contaban con eso, o lo que es América. ¿Cómo hicieron para recuperarse de ese golpe y lograr al final de año eso que es? No, yo creo que era precisamente que había muchas cosas ahí que no funcionaban bien. Y al final nosotros siempre nos sentábamos y yo les decía a ellos, bueno muchachos, aquí hay 2 opciones. Una, nos comemos la mierda, lo que esté pasando, que no nos paguen, pero ganemos, y cuando ganemos todo el mundo se va y cobra plata en otro lado, o simplemente pues entreguémonos y que nos consuma todas las situaciones que están pasando acá. Entonces al final todos como que hacíamos la misma reflexión, bueno, y decíamos, no, pues no están pagando, hijo de madre, pero aquí lo único que nos queda es la gloria, la gloria, y Umaña fue muy acertado siempre en reforzar eso, ¿no? Y entonces decía como que
llegábamos allá los lunes y no habían pagado y las neveras vacías y todo, y con nosotros decíamos, escucha, pero bueno, son 6 meses, vamos a darle tal. Y entonces como que empezábamos a entrenar y nos divertíamos, y cuando salíamos a la cancha era la gloria. No, y es que ya el balón, o sea, Sí, ya cuando el claro. balón está rodando, ya es otra cosa. la afuera es otra cosa. Ya es otra cosa. Mira, quiero hacer una anotación que me parece muy importante, porque Carlos cuando inicia la entrevista dice, así como empiezas o así como practicas el fútbol, así es con la vida, ¿sí? Y ahorita les estoy hablando de circunstancias negativas en medio de un club, de una temporada, ¿sí? Entonces, nosotros como personas individuales, no siempre la situación está bien, no siempre, a veces por consecuencias de nuestras acciones o porque nos tocó, como fue el caso acá, pero hay que romperla y dar lo mejor. Sí. Romperla, así se abren las puertas, Sí. porque lo que viene después de América campeón, Ahí entramos a lo bueno porque empezamos a avanzar un poquito. mira que yo, No, es que saltemos ahí, porque Sí, es que, No, pero es que igual, por ejemplo, levantarse, porque es que digamos que eso también pudo ser diferente, porque nosotros, claro, ese título que perdimos con Chico, era como que nosotros sentíamos ya, no madre, estamos ahí, o sea, Sí, o sí. sea, ya Estamos hoy ahí. estamos en la final, o sea, eso que hemos hablado tanto, la gloria, estamos a 2 partidos, no sé qué, pero perderla, o sea, uno sentir que estaba tan cerca de eso y se nos fue, digamos que yo, o sea, hoy sin duda yo puedo decir que ese día, el día que perdimos ese título y la segunda lesión que yo tuve de ligamento cruzado han sido los días más difíciles que yo tuve como futbolista. Ese primero porque emocionalmente habíamos luchado mucho y en verdad yo sentía que ya teníamos, o sea, el título que era eso que necesitábamos para empezar a despegar la carrera de cada uno. Y el silencio, y aparte eso fue en Tunja, o sea, nos tocó tener un viaje hasta acá, hasta Cali. no, viaje todo de el mundo, mierda, sí, o sea, nadie habla nada. Silencio, No, amenazas. Hubieron amenazas, ¿no? Hubo amenazas, a Adrián Ramos lo amenazaron, a varios. No, o sea, fue muy maluco esconderse, digamos, esos días cuando llegamos en esa semana, pues uno no salir ni nada, porque uno no sabe a la gente, los hinchas, etc. Entonces, cuando vuelve y arranca el segundo semestre, o sea, era como que uno, bueno, ¿y uno qué, cómo hace para que, o sea, qué le decimos a estos manos para que levanten? O sea, Claro, ya. cómo levantar al equipo y pues obviamente Umaña llegaba con Alex y con toda la energía, y vamos muchachitos, pero tú, o sea, pensar en que tenías que jugar otra vez 18 fechas primero para clasificar, después 6 de cuadrangular para poder volver a una final, o sea, eso se veía muy lejos, y entonces decía, ¿será que sí o será que no? Pero partido a partido fuimos como enganchándonos otra vez en lo mismo y levantando otra vez el ánimo y otra vez levantando la gloria, y ya esa segunda parte de ese segundo semestre sí ya, digamos que eso sí ya fue como la etapa más bonita de América porque primero casi todos los títulos que América había conseguido antes pues no habían tenido crisis institucionales como las que teníamos nosotros en ese momento y que ya por segundo ya había pasado un tiempito. Y lo otro era que ya habíamos varios que veníamos, digamos, desde proceso de formación en América, entonces eso sí ya cambió. Yo necesito que demos un salto, sí, porque después nos pasa el tiempo, es que la televisión es cara. Yo necesito que demos un salto y es la selección. Primera convocatoria a la selección Colombia. Esa convocatoria, ¿cómo es que eso le llegan a uno, lo llaman, los mensajes? ¿Cómo es la vaina? Yo quiero saber cómo es el. Sí, por ejemplo, eso para los jugadores que juegan en el fútbol colombiano, ellos digamos que son los últimos que se enteran porque independientemente si el partido es en el exterior o lo que sea, a no ser que tú necesites una visa, entonces te avisan con tiempo, por ejemplo, no sé, voy a decir cualquier cosa, entonces alguien de la América que va a estar convocado y van para Europa y necesitan visa, como en esa época se necesitaba, entonces llaman al club y le dicen, vea, mande a Pepito Pérez a que haga la diligencia de la visa y ellos te gestionan el consulado y te gestionan todo desde la federación. Entonces te ponen una cita rápida y el jugador asiste. Pero no te confirman que vas a ir, ¿no? Es como que estás en una lista de posibles convocados, entonces ahí digamos que todavía hay la ilusión de que de pronto te llaman, pero no hay la certeza. Y ya después cuando ya se hacen las convocatorias, digamos que los de Colombia se enteran de últimos porque
en la federación, por ejemplo, el delegado, él ya sabe, por ejemplo, América dónde juega, dónde termina la fecha antes de que los jugadores vayan. Entonces, por ejemplo, si América termina en Cali jugando, el jugador que va a estar convocado le ponen tiquete, se lo compran sin decirle. Entonces le compran el tiquete desde Cali a donde vayan a ir, si es a Barranquilla, si es a Europa o lo que sea. Y el viernes que entregan la lista, entonces cuando tú te das cuenta. Eso es para los que están en Colombia. Los que están en el exterior sí lo saben más o menos 15 días antes. Porque ellos, en su gran mayoría, por todo este tema de trámites y de todo, se les avisa. Además porque, claro, si tú estás jugando, por ejemplo, Champions o un torneo internacional y tú te vas de viaje de tu casa y no te han dicho que te van a convocar, pues tú no llevas la ropa, ni los guayos, ni las cosas que necesitas. Y pues tú necesitas preparar todo para después seguir a la convocatoria. Entonces, digamos que eso se hace mediante correo directamente al club. Sí. ¿Y cómo fue la tuya? A mí la primera sí estuve con la selección, fue en un partido que jugamos en Bucaramanga contra Venezuela. En un amistoso, sí, que hicieron una convocatoria de jugadores nacionales, o sea, que estaban en Colombia, en la liga, pero precisamente fue por lo que ya nosotros veníamos haciendo con América. Digamos que ahí ya estaba Iván Vélez, mi persona, Arango, Pablo Armero, que eran como jugadores que ya los tenían como en el radar, y mi primer partido fue ese. En esa semana, no me acuerdo dónde jugamos con América, y el día jueves, viernes, cuando salió la lista de convocados, pues ahí vi mi nombre. El técnico era Pinto, y ese día, ese partido, yo alcancé a jugar, pues fui suplente, pero en el segundo tiempo alcancé a jugar. Fue como mi debut con la Selección Colombia de Mayor. ¿Y en partido oficial? Y en partido bueno, después de ahí ya viene Bolillo, y yo juego casi que con Bolillo todos los partidos, todo lo que había, partido internacional. Le hice un gol, de hecho, sí, contra Nigeria en Inglaterra. Pero ¿te equivocaste? No, pero sin duda, mira que ese, yo creo que sí, fue el gol más bonito que yo hice en mi carrera. Sí, un golazo. Un golazo, sí. Pero también creo que era de esas cosas en las que uno a veces está derecho, ¿no? Sí. Digamos que estuve con Bolillo, y cuando ya va a comenzar la eliminatoria, este man se mete en líos. Sí, tuvo el es cuando tiene el problema y claro. cambian el entrenador. Entonces ahí me perjudiqué porque ahí no me llamaron esos partidos que iban a comenzar. Y cuando llega Pekerman, los manes pues comienzan como a ver la lista de qué otros jugadores habían, claro, porque los resultados no habían sido buenos. Sí. Y el primer partido, yo estoy en la MLS jugando y juego allá hacen un partido a mitad de año que se llama el Partido de las Estrellas, y se juega contra, digamos, el campeón de Europa de la Champions. Barcelona. Entonces jugábamos nosotros en ese momento contra Chelsea, que había eliminado al Barcelona en la semifinal. Y entonces yo juego esa noche ese partido, en el Partido de las Estrellas. Pues imagínate, el equipo de nosotros era Thierry Henry, London Donovan, David Beckham. O sea, para mí eso era otro sueño, jugar en el Partido de las Estrellas del All-Star Game. Y entonces de ahí voy y juego, bueno, felicidad ese día, y en la mañana siguiente voy para el entreno con mi equipo, con Filadelfia. Sí. Cuando recibo una llamada de Colombia por la mañana, yendo en el carro ahí, contesto, y era Alonso Morocho, que era el delegado de la federación. Y entonces el tipo me dice: Carlos, ¿cómo estás? Te habla Alonso, tal. Le digo: bien. Entonces me dice: mira, posiblemente vas a estar convocado, necesito que te vayas al consulado de España en Nueva York para que tramites la visa, tienes que preguntar por este man, tal, porque puede ser que te vayan a convocar. Entonces digo: bueno, muchas gracias, tal. Yo, y cuelgo, y ya pues ahí comienza como toda la historia. Bueno, vamos a pasar el proceso bonito, pero Carlos hizo parte de las divisiones menores de la Selección Colombia. O sea, Carlos hace parte de ese proceso que después nos lleva al Mundial 2014, que ya vamos a hacer paso, que fue muy bonito, pero ya Carlos ya tenía esa ADN, ya conocía a todos estos muchachos que representaron muy bien. Ya habíamos estado en la sub-20 del eje cafetero, los campeones sudamericanos, y que era donde estaba Rodallega, Falcao, digamos que era el suplente en ese momento de Rodallega, Dairo Moreno, Harrison Otálvaro, Toja, Guasón Rentería, Abel Aguilar, Freddy Guarín, Harrison Otálvaro. Bueno, teníamos un equipazo también. Y después jugamos el Mundial de Holanda, que nos elimina Argentina, que en Argentina ya jugaba Messi, jugaba el Kun Agüero, no, tenían estos manes el Pipita Higuaín. Ese partido se iba ganando y Messi hizo no sé qué, 2 goles. Sí. Entonces, claro, ahí ya había comenzado con el proceso de selecciones juveniles, y ya después sí todo lo de mayores. Carlos,
Bueno, y cuando estamos en las eliminatorias, nos estamos clasificando al mundial. Porque, Ese partido con o sea, Chile. yo no sé si ustedes se dan cuenta de pronto porque uno está jugando, pero uno está metido en su película. Claro. Pero literalmente ustedes paraban el país. O sea, ¿Ustedes sintieron cómo el país estaba tan conectado con esa selección? Porque Pues, yo creo que uno no alcanza a dimensionar eso, porque uno está, pues además porque la mayoría vivíamos fuera de Colombia, entonces, claro, tú estás en el exterior, tú como que lo que te cuenta tu familia, lo que alcanzas a ver en las noticias, en las redes, pero así como lo vivió la gente acá, tal vez no, o sea, no se daba uno mucha cuenta. Lo que sí es que, digamos que con esa selección hubo un proceso chévere porque desde que Pekerman llegó y nosotros mismos, ya el equipo mismo comenzaba como a decir, o sea, como que ya estábamos cansados de verdad de quedar eliminados en los mundiales. Entonces, como que entre nosotros mismos también comenzábamos a decir, vamos a competir, o sea, no importa, no nos poníamos a pensar de si éramos más malos que Brasil o más malos que Argentina, no, sino era, vamos adelante, o sea, vamos a competir, vamos a jugarle a estos manes, vamos. Y Pekerman en eso fue muy bueno, el man era muy arriesgado y el man mentalmente también nos ayudó un montón. Y entonces creo que cuando empezamos a ganar, se empezó a crear el hábito de ganar, de salir y de convencernos. Entonces, al final creo que eso fue lo que le transmitió a la gente que se identificara con el equipo. Pero casi que a nosotros adentro del grupo, nosotros sabíamos que esa selección estaba para grandes cosas. Pasan las eliminatorias, clasifican ese partido con Chile, que es histórico. Sí. Esa preparación al mundial y esa incertidumbre, Sí, ese es el sueño mayor de todo futbolista, jugar un mundial. ¿Cómo viviste esas semanas previas? Saber si quedabas en la lista de 23 o no. No, y la gente con miedo de lesionarse, de que pase algo. Lo que le pasa a Falcao en enero, que paraliza a todo el mundo, que todo el mundo queda como que bueno, y ahorita el goleador no lo tenemos. Sí. ¿Cómo viviste esa semana previa? No, pues primero, obviamente, digamos que mi tema ahí comienza. Entonces yo estaba con Bolillo, me dejan de llamar cuando llega Leonel y cuando vuelve Pekerman me convoca a Pekerman. Entonces yo, cuando él me convoca y yo voy a ese microciclo allá en España, que no jugamos, sino que el man hizo puro entrenamiento, jugamos un amistoso contra el Atlético Madrid ahí en la sede de la Federación Española. Entonces yo decía lo mismo, la misma ley de vida era, yo decía, este man ya me llamó, yo decía, de aquí me sacan espero muerto. Y entonces, no, en todos los entrenamientos me la jugaba, hablaba con los muchachos, que a más de uno ya los conocía, y hablaba, y cuando jugamos ese partido con el Atlético de Madrid, se le metían a levantazos, peladitos, pues yo decía, aquí ninguno de estos me va a quitar lo mío. Y entonces ahí, después de ese microciclo, a mí me pasa algo, y es que me visita después allá Néstor Lorenzo, y el man lleva unos videos de Luis Suárez, de Cavani, de Forlán. Me dice, hey, vas a jugar. Faltaba como un mes todavía para el primer partido eliminatorio. Y el man me visita allá y me dice, mira, necesito que veas estos videos, aquí están estos manes, tal, juegan así, hacen esto. Entonces comiences a verlos porque te va a tocar ese partido. Y digo, bueno, listo. Entonces comienzo yo y jugando con el club, pero yo ya estaba pensando en Barranquilla en ese partido contra Uruguay. Y ese día cuando yo salí a la cancha, lo mismo, yo sabía que ahí estaba la oportunidad. Y terminamos haciendo un partidazo, ganamos 4-0 y ahí me monté ya, digamos, en el proceso de la selección. En ese esperando ese llamado al mundial, vos o sea, te sentías de que ibas a estar. Yo ya ahí sentía, o sea, yo sentí que eso que había pasado ahí me había dado la oportunidad de ganarme un puesto. El problema era que nosotros, ahí esa selección tenía mucha competencia. O sea, por ejemplo, los centrales eran Mario Yepes, Amaranto, y los otros dos eran Aquivaldo Mosquera, que jugaba en el América de México y era capitán, y Cristian Zapata, que jugaba en el Milan. O sea, Mario que había sido el capitán de todos los tiempos, Mario y Zapata jugaban en el Milan. Amaranto jugaba en el Atlético de Madrid y el otro jugaba en el América de México y yo jugaba en la MLS. Entonces yo decía, y aparte había un peladito que estaba comenzando a jugar en River, que era Balanta. Y todo el mundo hablaba de Balanta. Entonces, claro, cuando llega la época del Mundial, yo digo, esto va a estar feo porque aquí quién saca esos manes. Además porque la prensa, claro, para la prensa la MLS era nada, comparado pues con los otros equipos donde jugaban los muchachos. Pero entonces yo decía, no, pues a mí no me queda otra sino pelear, y yo en eso sí he sido con la vida muy competitivo. Entonces,
Cuando ya viene la convocatoria es un lío porque siempre, digamos, en Barranquilla convocaban 28, a veces 30 jugadores, para la lista iban a ir 23. Es decir, que apenas iban a ir 4 centrales y nosotros éramos 6. Amaranto se lesiona, Amaranto empieza a tener un problema en la rodilla y meten a Balanta, digamos, en la competencia. Al final, bueno, terminamos llegando y habíamos 5 centrales, o sea, salía uno. En la concentración habíamos 26, quedaban 23. Y el profe esperó hasta el último día, casi hasta el último minuto para la lista. Y yo hasta ese día todavía no dormía tranquilo. O sea, no, además que era un dolor de cabeza porque es que en verdad era muy bacano todo lo que estaba pasando. O sea, era muy chimba todo porque el país estaba emocionado, o sea, habíamos regresado a una Copa del Mundo, iba a comenzar el Mundial, Adidas llegaba con toda la indumentaria y ya nos habían repartido un montón de cosas y yo decía, y si no voy, y si me sacan. Y entonces me di cuenta porque al final se acaba el entreno de la mañana y ya en la siguiente hora era la rueda de prensa donde iban a dar los 23 y yo no sabía todavía cuáles eran los 3 que iban a salir. Pero entre esos estaba Falcao, Muriel y Amaranto Perea, o sea, que fueron los 3 que terminaron saliendo. Y yo me acuerdo que nosotros llegábamos a la habitación y yo decía, no, si el teléfono timbra, yo no contesto. Y decía, no, a esta hora ya que no me llame nadie. Cuando entonces yo prendo el televisor y los veo a ellos en la rueda de prensa, entonces ahí fue como que dije, no, ya, coronamos. Carlos, en la entrevista de Willy lo dije, nosotros, el corillo tiene un problema. El tiempo no da, o sea, cuando nosotros empezamos aquí a hablar siempre, las historias son muy bacanas, pero nos toca empezar a echar tijera de una manera breve, Carlos, la experiencia mundial. Porque no te puede dar salir de aquí sin que nos cuente experiencia mundial. No, yo la verdad lo mejor que viví en mi vida, en el fútbol sin duda y en la vida, eso lo tengo que ubicar. Sí, digamos que después de mis hijos y del nacimiento de ellos, haber jugado esa Copa del Mundo, porque puede ser que uno pueda jugar 2 o 3, pero esa que llevaba tanto tiempo que la gente tenía aquí como los gritos de gol atrancados, todo eso, fue sin duda una de las mejores cosas que me pasaron. Por culpa de usted me echaban mucha espuma y mucha harina a las 11 de la mañana, eso era a las 11 de la mañana y todo el mundo a las 11 de la mañana estaba ahora conectado y hizo camisetas por todos lados. El mejor partido del mundial. El que más recordé, el que más... No, es que el primer partido, por ejemplo, fue un sueño porque era eso, ¿no? O sea, la eliminatoria es muy difícil, al menos el formato que a nosotros nos tocó era muy complicado. Hicimos unos números increíbles, o sea, digamos, desde los resultados ha sido la mejor selección y era muy difícil. Pero ya de pronto nosotros de estar ahí, otra vez lo mismo como decir, todo lo que hemos recorrido, hoy comienza ese sueño, y yo me acuerdo que ese día en la mañana cuando nos levantamos y ya uno poniéndose la corbata, o sea, mirándose al espejo, es que vas para el estadio, o sea, vas a ir a jugar el primer partido de la Copa del Mundo, donde allá en la otra ciudad está Cristiano, donde está Messi en el otro lado, donde está, bueno, todas las figuras o sea, que uno los escoge en la play, es como que decir, te los vas a encontrar. Entonces sí, fue un sueño y aparte de que salimos del hotel, las calles supremamente llenas de hinchas de Colombia, ¿no? O sea, yo podía decir que el partido contra Uruguay, etcétera, porque fue de la hazaña, pero honestamente el regreso, o sea, el regreso a una Copa del Mundo, fue un partido y una locura total. Cantar el himno en ese estadio fue una belleza. Brevemente, ¿ustedes sintieron que podían avanzar mucho más? Sí, pues yo creo que ahí obviamente también a veces como la vida, ¿no? A veces como que la vida se tiene para una cosa y no para otra. Porque nosotros, claro, después como termina el partido contra Brasil, uno dice, se queda uno como con el sabor de boca de que podíamos haber hecho más, que podíamos haber marcado un poquito más de historia. Pero bueno, lo que nos tocó y eso lo disfrutamos. Listo, no, pues ahí hay dos cositas que queremos agregar, me gustaría agregar. Tu camino ha sido increíble, ¿sí? Increíble, la verdad. Un mensaje para esas personas que te están escuchando, ¿sí? Que sos un referente que les gustaría replicar algo como lo que vos has hecho, lo que vos has tenido. Un mensaje para ellos y a eso le añado.
unas palabras para esa o esas personas que fueron parte fundamental para que Carlos sea lo que es hoy. Bueno, voy a comenzar por las personas. Lo primero es, por supuesto, a Dios. Yo creo que creer en Dios de cierta manera te impulsa y te ayuda un poco a saber que siempre hay algo que está más allá de lo terrenal, de lo que ocurre acá, de lo que le dice el uno y lo que le dice el otro. Entonces, primero Dios, y después, por supuesto, a mi familia, a mi papá, a mi hermano, a mis amigos, digamos que de la infancia, que de hecho hoy todavía hablo con muchos de ellos, mi esposa, que fueron como el eje, ¿sí? En todos esos momentos con los que viví cosas muy bonitas y también son los que me apoyaron en esos momentos de tristeza. Y por lo otro, digamos que a toda la gente que sueña algo, yo a lo que los invitaría es más bien a que uno se pregunte realmente, a que te tomes tu tiempo de pensar, de estar a solas, de comentarlo con amigos, qué es lo que realmente tú quieres en la vida, a qué te quieres dedicar, qué es lo que realmente tú anhelas tener o soñar. Tómate tu tiempo para eso, métete en tu habitación solo, conversalo con tus amigos, con tu papá y piensa en todo lo que eso va a traer, en si eso te va a dar dinero y el dinero te va a permitir hacer unas cosas, pero te tienes que cuidar de otras, etcétera, etcétera. Y cuando ya estés convencido de eso, ya simplemente cierra los ojos y trabaja. Cierra los ojos y trabaja en ese camino porque no hay que prestarle atención a lo demás, ni a los problemas, ni al que se cruzó, ni al que te dijo, no, porque al final eso es inevitable. Al contrario, eso muchas veces, esas críticas o esos momentos difíciles sirven para usarlos como motor para avanzar un poquito más y llegar a esa meta. Entonces, para mí es definir mucho y muy claro lo que uno realmente quiere ser en la vida para perseguirlo. Carlos, nos toca preguntar porque, por dicho, con vos tocaría una entrevista de 4 o 5 horas con más tiempo, pero te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste en el Corillo? ¿Cómo te gustó este concepto? ¿Te sentiste cómo? Cuéntanos tu experiencia. Bien, chévere, la verdad, muy agradable el espacio, donde se pueden contar cosas que tal vez a veces la gente no conoce o no las ha escuchado. Y nada, pues yo les deseo de verdad muchos éxitos en cantidades, en montones y que ojalá pues nada, en otro momento nos podamos encontrar y seguir compartiendo historias de fútbol y de la vida. Listo. Ya para terminar, Carlos, nosotros, bueno, yo tengo una marca que se llama Bedome, vestimos conciencia, somos patrocinadores del Corillo y siempre a los invitados nos gusta darle parte de nuestros frutos. Todo en Bedome tiene un mensaje. Va muy relacionado a tu chip, a tu mentalidad, va muy relacionado a lo que nos tiene aquí trabajando por nuestro sueño. Entonces, pues nada, espero que te encante. No, seguro que sí. Es más, ya he hecho el solo hecho del detalle y del concepto que tiene Bedome. ¿Por qué Bedome? Es la mezcla entre dos palabras, Benjamín, que significa joven, y Bedome con V, que en eslovaco significa consciente. Entonces, joven consciente. Y así es todo lo que... Ya desde ahí, de verdad, muchas gracias por el detalle y también espero que apenas me la ponga se la voy a mostrar. Pero espero que también, que aquí les vaya muy bien, qué chévere el concepto, qué chévere la idea y que ojalá la sigan rompiendo, que les siga yendo muy bien y por supuesto a toda la gente, aquí estamos, a que los busquen en Instagram, bedome_. Igual los voy a publicar cuando tenga mi camiseta, les voy a mostrar cómo me queda para que la gente mire ahí y se antoje de todo lo que seguramente ustedes tienen, así que recomendados. Mi gente del Corillo, y no siendo más, nos despedimos. Tenemos aquí un mundialista, yo me siento nervioso todavía porque es bueno mundial. Antes, sin olvidar las marcas patrocinadoras, Bedome, la empresa Gane también que nos está apoyando, el Points, Starlink, que es el máster. También tenemos nuestra community Natalia, la cerebrito del grupo. Y nada, no siendo más, nos despedimos.